Esta semana, en la Mesa Verde, hablamos sobre tráfico ilegal de animales. Un informe de los investigadores Magdalena Chuy, Lucía Vergós y Juan Martín Davecides realizó una caracterización del estado del mercado ilícito de fauna y se encontró con que se percibe un crecimiento de esta actividad. Quedó una punta a partir de esa discusión. ¿Pueden los zoológicos y reservas naturales jugar un rol contra el tráfico? ¿Cómo? Sobre esto precisamente es que vamos a conversar enseguida con Juan Villalba, que es naturalista, director del Bioparque en Bopicuá de Río Negro. Villalba fue además director durante 10 años de la ONG internacional Traffic contra el tráfico ilegal de animales. Villalba, buenos días. Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y su audiencia. Lo encontramos en el departamento de Río Negro, cerca de la ciudad de Fraiventos. Lo encontramos en el Bioparque, más específicamente. Correcto, sí, en el Bioparque con una hermosa mañana soleada, con un cielo muy celeste y un muy agradable todo el entorno, ya entrando bien en primavera, ¿no? Ahora enseguida, Este, sí, dígame. Mi casa está en el centro del Bioparque. Yo vivo desde hace 23 años acá en el Bioparque Bopicuá, Uh-huh. la empresa Montes del Plata. Y bueno, hemos desarrollado acá una experiencia de cría en cautiverio de especies autóctonas para luego repoblar áreas naturales. Ese es Ahora, el objetivo sí, central. enseguida vamos a estar conversando sobre eso, pero simplemente para situar, ¿dónde está exactamente el Bioparque en Bopicuá? El Bioparque Bopicuá, que Bopicuá en guaraní quiere decir cueva de murciélagos, está situado en el cruce de la Ruta 2 con la 24, Uh-huh. a unos 20 kilómetros de la ciudad de Fraiventos, sobre el río Uruguay. Es un parque de 150 hectáreas, como ya dije, de la empresa Montes del Plata, y se estableció hace 23 años Muy bien. con un objetivo central que es criar especies autóctonas para luego reintegrarlas al medio natural. Bien, empecemos hablando un poco de sus antecedentes en todo caso, Mm. porque yo decía recién, usted fue durante 10 años director de Traffic. ¿Qué es exactamente Traffic? ¿Dónde actúa? Traffic es una organización no gubernamental internacional, eh, creada por las dos organizaciones líderes a nivel mundial de conservación, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y la UICN, la Unión Mundial para la Naturaleza. Estas dos organizaciones son las más importantes a nivel mundial en materia de conservación con una larga trayectoria. Ujú. Y establecieron un programa especial para combatir el tráfico ilegal, que es justamente la organización Traffic, de la cual tuve ocasión de dirigir durante 10 años. Pero esto nace tenemos que remontarnos a 1972, Ujú. cuando se realiza la primera conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente, que en aquella época no se hablaba de medio ambiente, se decía medio humano. Mm. Y esa primera conferencia a la cual tuve ocasión de asistir como observador, solo dos uruguayos estábamos presentes ahí, el embajador del país en aquel momento, que era el doctor Mateo Magariños de Melo, y yo que entré, que era muy joven, estamos hablando de 1972, Ujú. entré como un simple observador. Bueno, en esa conferencia mundial, que fue la primera, es un hito, se celebró el 5 de junio por ahí, por eso el 5 de junio de cada año se celebra el Día del Ambiente, a raíz de que la primera conferencia mundial fue justamente un 5 de junio en Estocolmo. Y ahí en esa conferencia los países participantes plantearon la necesidad de atacar el tema del tráfico ilegal, Ujú. porque ya era un problema para muchas especies a nivel internacional, había preocupación y bueno, y ahí arranca esta preocupación de
tomada luego por las organizaciones internacionales, y nace Traffic como un programa que tiene representaciones en los distintos continentes. Y nosotros tuvimos la responsabilidad de la región América del Sur y Central, los países de América Latina, digamos. Ujú. Trabajamos durante 10 años y eran años muy complicados, porque recién se estaban implementando medidas internacionales, había muy poca experiencia y había mucha corrupción en los países. Entonces, en aquel momento era el tercer tráfico ilegal del mundo, después de las drogas y de las armas. Hoy en día ha cambiado un poco la situación. Bueno, lamentablemente el primer puesto de tráficos ilegales lo sigue teniendo el narcotráfico. Ujú. Luego, en segundo lugar, se ubican las falsificaciones. Eh, en tercer lugar, el tráfico humano. En cuarto lugar, el tráfico ilegal de petróleo. Y pasó a un quinto lugar el tráfico de vida salvaje Mm. o vida silvestre, que son unos 10.000 millones de dólares por año, para que tengan una idea de la magnitud, ¿no? Claro. Ha sido desplazado de ese tercer triste lugar a un quinto lugar por estos otros tráficos que mencioné. Ujú. En total, todos estos tráficos se estima que movilizan unos 650.000 millones de dólares. Mm. Este, Ahora, cuando y bueno, hablamos, perdón, cuando hablamos de tráfico de animales, hablamos de un tráfico que tiene como objetivo esos animales, o sea, justamente distintos sí, objetivos, ¿no? Distintas prestaciones, exacto. ¿no? Hay algunos que los Sí. usan como mascotas, por ejemplo, podría ser, pero no solamente eso, también en qué otras cosas se utilizan, para qué se hace ese tráfico en general. Bueno, es tan variado como la biodiversidad en sí mismo, ¿no? Ujú. Hay un tráfico de mascotas que hoy en día está bastante reducido de la fauna silvestre porque ha sido encauzado con el tema de los criaderos Claro. legalmente establecidos. Ujú. Entonces esos criaderos satisfacen parte de esa demanda que tiene el mundo de tener un animal exótico. Ujú. Eh, pero existe tráfico de pieles en cada vez menor escala, la de felinos, por ejemplo. Ya hoy en día, en los principales mercados de uso de pieles, que era Europa, Estados Unidos, en la década del 70 hasta el 80, ya han perdido lugar porque ya pasó de moda, ¿no? Queda en los países muy fríos todavía el tráfico de pieles, en países que están sometidos, como por ejemplo Rusia, donde tienen situaciones de temperaturas muy bajas y ahí existe todavía, Ujú. o en algunos lugares en Canadá también. Pero básicamente el de los felinos, grandes y pequeños, porque se utilizaban pieles desde leopardos, jaguares, hasta los pequeños felinos, ha disminuido y prácticamente ha desaparecido en nuestra región. Y cuáles son? Existe el Sí. tráfico de órganos de animales. Ajá. Por ejemplo, las vesículas biliares de los osos son utilizadas en los países asiáticos como parte de la farmacopea local. Ajá. Esto es terrible porque existen granjas de osos, donde están encerrados en jaulas sumamente pequeñas, prácticamente inmovilizados, y tiene una cánula que saca la bilis directamente, ¿no? Entonces están con una herida abierta permanente y metidos en jaulas en las que no se pueden prácticamente mover. Ujú. Esto se da básicamente en países como China, Corea, eh, donde este producto, la bilis del oso, le atribuyen propiedades farmacológicas. También tenemos el tráfico de huesos de tigre, Mm. también para básicamente el mercado chino y coreano, que también se utiliza con supuestas propiedades que tendrían Mm. que
se hace vino con huesos de tigres triturados, mezclado con otras sustancias líquidas. Bueno, supuestamente los que toman ese vino tendrían las propiedades del tigre, Claro. no sé, la agilidad, o no sé. Este, Claro, tiene también, que ver también con creencias locales, en seguro, que algunos son casos. muy difíciles de combatir porque Claro, tienen 5 o 6 mil años, como por claro, ejemplo el cuerno del rinoceronte, es otro que claro. ha llevado prácticamente a la extinción de las 5 especies de rinocerontes que hay en la región Sí. asiática y africana, están prácticamente extinguidas con números muy bajos debido a ese tráfico ilegal por los cuernos de rinoceronte que le dan un altísimo valor equivalente a su peso en oro. Y Entonces si es muy venimos, difícil luchar. y si nos acercamos al Uruguay, en Uruguay, ¿cuáles son los animales que más se trafican? ¿Las aves, por ejemplo? En Uruguay hay tráfico de aves, sí. Todavía se ven a veces cazadores en las áreas rurales. Y también son en otra escala totalmente distinta, pero son complicados también Ujú, de a veces de combatirlos, porque hay algunas especies de aves que tienen valores altos en el mercado negro, como por ejemplo el cardenal amarillo, y entonces a veces las personas conviven en el hábitat con el cardenal amarillo, y bueno, ahí no ven un pájaro, sino que ven un signo de pesos y bueno, y lo tienen al alcance de la mano ujú, y yo una vez tuve una conversación con alguien que en un establecimiento cazaba cardenales amarillos y el individuo, cuando yo le dije que estaban en extinción, bueno, me dijo, yo comprendo perfectamente eso, pero yo acá en unos pocos cardenales saco el sueldo que gano en el establecimiento haciendo otras tareas durante un año. claro, Entonces, ahí es lo difícil muchas veces que hay ujú, todo un trasfondo económico detrás de estas claro, situaciones y llevan a cosas increíbles, ¿no? Porque bueno, no tenemos acá esa drasticidad mm, legal, pero por ejemplo en China, matar un panda es la persona que es condenado a muerte, ¿no? La mm, persona que hace caza furtiva de un panda lo ejecutan y todos los años matan 20 o 30 cazadores furtivos. mm, Pero ese cazador furtivo vende la piel del panda a un intermediario en $50. Luego, cuando llega a Taiwán, por ejemplo, esa piel vale $50.000 que ganan los intermediarios. Y a veces el cazador furtivo, por una cifra mínima, pone en riesgo su vida, ¿no? claro. Y de todas formas sigue existiendo, lamentablemente. Ahora enseguida vamos a seguir hablando de este tema y en particular vamos a tratar de hablar de qué es lo que los zoológicos, si se puede hablar de ¿No? zoológicos, o mejor dicho, los bioparques, como el caso de Embopicuá, pueden hacer precisamente o hacen para evitar este tipo de situaciones. Ahora enseguida. Hacíamos un recorrido ya por el tráfico ilegal de animales en el mundo, pero también en Uruguay. Y bueno, le comentaba recién, quizás sería bueno poder hablar sobre qué pueden hacer los buenos zoológicos, buenos entre comillas, no sé cómo definirlos exactamente, pero en todo caso, qué pueden hacer este tipo de parques, ¿no? Del bioparque como Picuá, pero bueno, hay otros zoológicos en Uruguay que se han ido reconvirtiendo a parques donde los animales están en ámbitos un poco más abiertos, etcétera. ¿Qué pueden hacer este tipo de establecimientos? ¿Qué rol pueden cumplir en el combate al tráfico ilegal? Bueno, yo hablaría de zoológicos funcionales, que son Ujú, los zoológicos del siglo XXI, es decir, dejando de lado el único objetivo que tuvieron durante siglos, que era la exhibición de animales exóticos. Los zoológicos, a partir digamos, ya en el siglo XX se insinuó ya en algunos países la importancia que podían tener para salvar especies en vías de extinción. El ejemplo histórico y clásico es el zoológico del Bronx en Nueva ujú, York, que en 1900 comenzó a criar bisontes americanos. Aquel
toro salvaje de las praderas norteamericanas estaba prácticamente extinguido. Después de tener poblaciones de millones de ejemplares, fue en pocos siglos, en 3, 4 siglos, fue casi exterminado. Fue una estrategia combinada de aprovechamiento del animal y también una forma de controlar a los pueblos indígenas que dependían básicamente para su alimentación, su abrigo, de la caza de los bisontes. Ujú. Fueron una combinación que llevó a que el bisonte prácticamente se extinguiera en Estados Unidos. Zoológico de Nueva York tuvo la visión de empezar a criarlo en sus instalaciones en el Bronx, y a partir de ahí otros zoológicos se fueron sumando. Lo mismo pasó en Europa con el bisonte europeo, que había sufrido un deterioro poblacional muy grande y se inició un proceso similar. Iba a partir de eso, muchos otros zoológicos fueron sumándose a crear programas de cría de especies en vías de extinción. Pero, digamos, todavía en el siglo XX había zoológicos que se abastecían de la naturaleza como que fuera un supermercado inagotable, ¿no? Ujú. Eso felizmente cambió, y cambió para bien. Los malos zoológicos prácticamente han desaparecido, han sido cerrados Ujú. o se han dejado de ser. O sea que Lo que hoy los zoológicos o los bioparques como Mopicuá u otros, más que un rol, digamos, de exhibición de animales, hoy tienen más de conservación. Pero conservación de qué tipo de animales, porque, por ejemplo, a Uruguay llegan eventualmente animales que son exóticos, animales que vienen de otras regiones del mundo, traficados, seguramente la mayor parte, y muchas veces terminan entonces en estos zoológicos, ¿no? Allí se puede hacer conservación de estos animales. Me pienso en el ejemplo de un tucán, por ejemplo, que hay en Embopicuá. ¿Qué tipo de acciones se pueden hacer en ese caso? Bueno, realmente el problema es que todavía persiste un tráfico ilegal, y muchas veces las autoridades incautan animales silvestres vivos, porque muchas veces también se incautan productos, Claro. pieles u otros derivados, pero bueno, cuando se trata de animales vivos, se ven con el problema de que, por ejemplo, Uruguay no cuenta todavía con un centro de rescate, Ujú. este, como tienen algunos países, y entonces deben derivarlos a zoológicos o deben derivarlos a instituciones como la nuestra, que es un concepto diferente el de bioparque. Digamos, yo no rehuyo la palabra de zoológico Sí. porque entiendo que los zoológicos pueden ser funcionales y ayudar a la conservación. También están los bioparques, que es otro concepto, porque lo nuestro no solo es conservar, sino también cumplir todo el proceso de reintroducción en la naturaleza, cosa que hemos logrado a lo largo de estos años, liberando. Hay algunos ejemplos muy concretos, ¿no? De animales que estaban casi extinguidos en Uruguay y que en Bopicuá han logrado reintroducirlos Sí, en- efectivamente, nosotros, el pecarí de collar, que era una especie que había desaparecido hacía 100 años del territorio nacional, logramos, a partir de crías de animales nacidos acá en Bopicuá, reintroducirlos a partir de 1900, perdón, del 2017 y 2018. Y hoy en día tenemos dos poblaciones en estado silvestre, sin control humano, es decir, totalmente libres en su hábitat en Paysandú, y otra población en Río Negro. Ujú. Todo eso fue en coordinación, obviamente, y con la autorización del Ministerio del Ambiente, y también con la cooperación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Facultad de Veterinaria, en cuanto a velar para que los animales que fueran a ser reintroducidos estuvieran en perfectas condiciones sanitarias. Y además hay todo un proceso previo de adaptación a la vida silvestre, porque nosotros en el día a día del bioparque y con 700 animales tenemos muchas veces que darles una dieta especialmente preparada para cautiverio. Luego hay que adaptarlos a lo que van a encontrar en su medio Claro. natural. Todo eso es un proceso largo, engorroso por momentos, pero que cumplimos los bioparques. Como muy bien decías, en Uruguay hay otras instituciones como la estación de cría de fauna del Cerro Pan de Azúcar en Piriápolis,
que también se ha dedicado a la fauna autóctona, o tenemos el Ecoparque Taliche, ahí, o el Bioparque Durazno, que ahí tienen una mezcla de especies autóctonas y especies exóticas, ¿no? Ujú. Nosotros, en ese sentido, creo que los zoológicos también pueden cumplir un rol importante en sensibilizar a la población en general sobre la situación de las especies autóctonas o las especies que están amenazadas de extinción. Muchas veces nosotros lo vemos acá. Bueno, en primer lugar debemos aclarar, el bioparque originalmente estuvo cerrado al público. Luego, por demanda de las instituciones educativas, de los órganos de enseñanza, se vio la posibilidad de hacer una apertura en los meses donde no hay mayor reproducción de animales, que son los meses de invierno, de habilitarlo para visitas muy, muy controladas de escuelas. Es decir, nosotros no recibimos grandes cantidades, sino que están limitadas a 45, un grupo de 45 escolares por vez o liceales, y es, ya digo, restringido a los meses de invierno, básicamente. Ujú. Este año hicimos una experiencia también interesante con la comunidad, con la gente, porque también teníamos un reclamo. Abrimos únicamente una semana previa inscripción, 45 personas también por visita, acompañadas por un guía. Ahora ya entramos en un proceso de cierre porque ya comienzan la reproducción de Claro. animales. Mm. Aprovechamos esta ocasión también para tener un nuevo centro de visitantes que está con las últimas tecnologías de forma tal de sensibilizar a través de la información al público, a la gente, sobre la situación de la fauna y por qué Claro. debemos protegerlo, el rol que cumple cada animal en el Mm. medio natural. Bien. Ese es el mensaje que debemos dar las instituciones zoológicas, sean zoológicos o sean bioparques o ecoparques, Mm. es el mensaje que debemos dar. Bien. Está comprobado que el aporte a la conservación es real porque tenemos más de 150 especies a nivel mundial salvadas gracias y exclusivamente a los zoológicos. Bien, bien. Juan Villalba, director del Bioparque Bopicuá, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, por enseñarnos tanto a propósito de estos temas. Seguramente volveremos a conversar con usted más adelante. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y estamos a las órdenes.